Hola mi gente hermosa, mi gente linda, mi gente bella de Venezuela y el mundo, a todos mis seguidores, les traigo el día de hoy, una información muy interesante. Tiene que ver con un exministro de Chávez que le cantó en 2 ocasiones la verdad al Bobo de Cúcuta. Se la dijo de frente. Se lo escribió, se lo publicó en 2 documentos. Y me refiero nada más y nada menos que al exministro de Finanzas del fallecido Hugo Chávez, el Sambo de Sabaneta, mejor conocido como Rodrigo Cabezas. Este exfuncionario chavista acusó a la administración de Nicolás Maduro de haber convertido la llamada revolución bolivariana, que nosotros llamamos revolución bolivariana, y que creó el fallecido presidente, en un gobierno que hace rehén a su propio pueblo a partir de la coerción militar, policial y clientelar. Cabeza publicó un escrito de 8 páginas que ha titulado Venezuela al sonido del silencio de las víctimas, o a la coartada antiimperialista de los victimarios, que tiene fecha del 12 de febrero del 2021. El texto está dirigido a la izquierda democrática del mundo, ¿cómo les parece? En el que repasan los errores que a su juicio ha cometido la gestión de Nicolás Maduro desde el año 2014 en adelante, cuando tenía 1 año en el poder. Acusó al gobierno de ser autoritario, lo responsabiliza de una devastación que no ha conocido el país en los últimos 100 años en cuanto a lo económico y a lo social, así como el eclipse de nuestra democracia y libertad. Para el exfuncionario chavista, la principal causa que lo explica es el profundo desprecio de la autocracia gobernante por la ciencia económica, lo profesional y por lo técnico. 7 años han transcurrido sin un especialista del área en la conducción del Gabinete Económico Ministerial y del Banco Central de Venezuela. O sea, en otras palabras, el ministro le está diciendo que son una cuerda de brutos los que están manejando la economía del país, porque ellos no quieren buscar a gente que sabe de economía para que puedan dirigir tanto lo económico del país como el Banco Central de Venezuela. ¿Cómo le parece? Bueno, también habló de los militares inexpertos en las empresas básicas. Recriminó que en puestos clave de empresas del Estado, como la industria petrolera, en Guayana, la petroquímica, el sistema eléctrico nacional, Citgo, Sidor, qué sé yo, hayan colocado a militares totalmente inexpertos al frente de ellas. En los últimos 4 años no se conoce la ley de presupuesto y de endeudamiento de la República, y esto raya en lo insólito. Cabeza citó los informes de las ONG como Provea y Foro Penal, que hablan de las ejecuciones extrajudiciales a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, de los presos políticos, así como la encuesta de ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, para dar muestra de los índices democráticos, el número de presos políticos y las condiciones de vida de las y los venezolanos allí. Habló también de los poderes públicos secuestrados. Acusó directamente a Nicolás Maduro de secuestrar el resto de los poderes públicos y de arrinconar la gestión de la Asamblea Nacional del 2015, lo que considera convirtió a la revolución bolivariana en una verdadera deriva autocrática, en una nueva élite política enriquecida que no pasó la prueba de la honestidad y de la modestia de vida. Está a salvo porque el Poder Judicial es parte de la degradación moral y sustenta el fortalecimiento de la impunidad descarada. El Poder Judicial perdió su imparcialidad, su probidad e idoneidad. Además mencionó el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde señalan delitos cometidos en el ejercicio del poder que pudieron calificarse como crímenes de lesa humanidad. El informe de la ONU es desgarrador desde lo humano. Cientos de víctimas fueron sometidas al terror del Estado.
listas largas de la ignominia disfrazada del socialismo, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, burlas al debido proceso y al derecho a la defensa, tortura, trato cruel, inhumano, degradante, humillante, actos de violación y amenazas sexuales. Todo esto, de esto habló. También habló del fracaso de la revolución bolivariana. Para el exministro chavista no puede hablarse del socialismo del siglo XXI o revolución bolivariana a pesar de que Maduro se conserve en el poder. De cierto modo, el proyecto del socialismo del siglo XXI en Venezuela fracasó, aunque conserve un poder fáctico. Fracasó porque una nación, a pesar de sus víctimas y sufrimientos, se opone a la élite que la gobierna desde la usurpación y reclama un cambio político en democracia que aquellos le niegan. Esto será inevitable. Un pueblo no puede ser encarcelado para siempre. Ante la situación de Venezuela, llamó a la izquierda democrática del mundo a no ser solidarios automáticos con el gobierno de Nicolás Maduro. La izquierda democrática y progresista de nuestro planeta, la antifascista de Europa, Asia, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, la anticolonial de África, la liberal de Estados Unidos y Canadá, tienen una oportunidad de acompañar a las víctimas que están esperando justicia en Venezuela. No hay razón alguna que justifique darle solidaridad automática a una autocracia política que terminó siendo, como proyecto socialista, un descomunal fraude. Palabras textuales del exministro Rodrigo Cabezas en la presentación del la primera recriminación que le hace. Vuelvo y repito, esto que le acabo de compartir son palabras textuales de ese artículo escrito de 8 páginas que el exministro Rodrigo Cabezas tituló Venezuela, el sonido del silencio de las víctimas y la coartada antiimperialista de los victimarios, que fue publicado el 12 de febrero de este año 2021. Ahora vamos a hablar también, él no se quedó ahí, él publicó esto y después le envió una carta que yo sé que debe tener arrechísimo el Nicolás Maduro por lo que le dijo en la carta. Hay algunos que dicen, es que pobrecito el presidente no sabe, no le informan. Bueno, Rodrigo Cabezas se lo informó. Mire, el exministro chavista Rodrigo Cabezas le envió una carta pública a Nicolás Maduro, donde le aseguró que durante toda su gestión se ha revertido cualquier avance para reducir la pobreza y la desigualdad que estaba buscando Hugo Chávez. Dijo lo siguiente, textualmente cito a Cabezas, dice lo siguiente: los avances logrados para reducir la pobreza y la desigualdad entre el 2004 y el 2012 en el gobierno del presidente Hugo Chávez ya no existen. Según la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID 2019 y 2020, que fue realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, la línea de pobreza multidimensional actualmente está ubicada en un 65%, es decir, más de 11 millones de venezolanos se encuentran en pobreza crónica. Esto es el 41% de la población. Estamos hablando de que el nivel de Nigeria, Chad, Congo, Zimbabue, Yemen, Haití y Sudán. O sea, Venezuela está llegando a ese punto de esos países africanos que están viviendo pobreza. Destacó que, producto de esta situación, 79.3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta alimentaria. Ya de eso lo hemos hablado, un venezolano gana, incluyendo cestatiques, cerca de los $2, o 1, tanto. Y resulta que una cesta alimentaria completa cuesta $250. Échele pluma. Asimismo, indicó que el salario ha caído consecutivamente durante 7 años. Como consecuencia, es menor el sueldo que el que vive y el que tiene y goza los trabajadores tanto de Cuba como de Haití, países sumergidos también en miseria. Además le dijo lo siguiente en la carta: la desnutrición y el hambre están infaustamente presentes. El consumo nacional promedio de proteínas
es el 34.3% del requerido. Lo más inhumano y doloroso es que en el diagnóstico nutricional de los niños menores de 5 años de mi patria, Venezuela, 639,000 de ellos padecen desnutrición crónica. Cada uno de 3 tiene talla baja. Después de Guatemala, somos el segundo peor país de América Latina y el Caribe en estadística de inhumanidad. ¿Cómo les parece? Esto se lo dijo Cabezas a Nicolás Maduro en una carta. Por otro lado, le recalcó que por primera vez en la historia del país, el gobierno ha originado una migración forzada de carácter masivo. En la carta le escribió: 5 millones de los nuestros se han marchado a tierras extrañas en búsqueda de trabajo. El 50% de esa diáspora son jóvenes entre 15 y 29 años de edad. El 34%, que equivale a 1.700.000, son profesionales universitarios y técnicos, es decir, recurso humano educado que ayuda hoy a otras naciones. Además, Cabezas le recordó que la migración es sufrimiento, angustia, estrés, tristeza, miedo, desesperanza. Además, los gobernantes no la reconocen e inclusive se burlan cínicamente de ella. ¡Uy, Dios mío! ¿Se acuerda cuando Maduro se burlaba de los limpiaposetas? Bueno, ahí estaba, ahí le mandó su directa e indirecta. De esta manera, él citó los datos del ENCOVI sobre la migración, los cuales sugieren que hasta el 2020, en 1.716.000 hogares venezolanos, despidieron a un familiar como mínimo. El 70% de ellos hijos. 2 míos entre ellos, está diciendo Cabezas, que 2 de sus hijos también se fueron del país. Esta distancia duele en el alma, y los enriquecidos gobernantes de la revolución le es indiferente. Tremendo, tremendo. Si ustedes alcanzaron a ver el video que publiqué en Filósofo Internacional el día de hoy, donde hablo de la subida del Bitcoin, al final en la reflexión, o antes de llegar a la reflexión, yo hablo de la situación en Venezuela y hablo del llamado que le hice a todo el país a recordar el Caracazo, a recordar lo que se vivió en el pueblo de Guarenas, de Guatire, la gente que salió a la calle a defender la patria del momento porque le subieron el pasaje medio a 0,25 céntimos. Y yo pregunto, ¿dónde se fueron esos? Y aquí lo vuelvo a recalcar la pregunta, ¿dónde se fueron esos? ¿Dónde están los de Guarenas, los de Guatire, los de los barrios de Caracas que bajaron ese día? ¿Dónde están? Se les escondió la tercera, porque muchos tenían 3, y las damas tenían con elástica doble, bien agarrada su falda, bien puesta. Pero no, hoy en día no nos subieron medio en el pasaje, nos acabaron todo el sistema de transporte en el país. No nos dañaron con acaparamiento de comida, simplemente nos dicen que no podemos comer porque no tenemos cómo pagar. Imagínate, la cesta básica cuesta $250 y lo que tú ganas son $2. Si ganas $2, si llegas a ganar $2. $3 si recibes todos los bonos que te da el régimen. Con todos los bonos al año alcanzas a redondear unos $3 más o menos en promedio. $3. Y cuesta 250 una cesta básica. Ah, pero nadie ha hecho nada. Nadie, absolutamente nadie ha hecho nada. Y no me refiero a los jovencitos que salieron en el 2014, 15, 16, 17. Porque es que ellos no escogieron este gobierno. Muchos de estos niños de 14 años no escogieron a Chávez, no, ellos no votaron por Chávez. Ellos no conocían a Chávez. Y ellos salieron y dieron su sangre, sudor y lágrimas allá, en el pavimento. Y yo pregunto, ¿y dónde está la gente del Caracazo? Que por un medio salió a pelear. Hoy nos quitaron PDVSA, nos jodieron el país, nos acabaron el SIDOR, nos acabaron todas las empresas del Estado,
nos están robando en nuestra cara, nos muestran todas las cuentas bancarias que tienen en el extranjero, nos pasan todo lo que ellos tienen, el talco y todo lo demás, son noticias a nivel internacional, son solicitados con precios sobre su cabeza y nadie hace nada. Nadie, ni los militares, ni los policías, no hay ningún policía honesto por allí. O no hay un militar, no hay un general con 3 que sea honesto, que tenga espíritu libertario. Bueno, esa es mi reflexión. Este personaje, exministro de Chávez, pudiera estar buscando protagonismo, pero también pudiera estar molesto, como lo acaba de decir, tiene 2 hijos en el exterior, ha sido tocado por esa gran falla que tenemos todos los familiares, todos los venezolanos, que algún familiar se nos fue del país. Cuando nos toca en esa área sensible, nos hierve la sangre. Y quizá eso pasó con Cabezas. Y se la cantó al bobo de Cúcuta. Me gustaría que me dejes tu opinión al respecto. ¿Qué te gusta de lo que hemos compartido? ¿Qué dices? ¿Qué crees? ¿Será que lo hizo de sinceridad? ¿O lo está haciendo porque desea protagonismo? ¿Ah? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. La reflexión te la dejaré para otra ocasión porque me extendí demasiado en este video. Te recuerdo que tengo un concurso, en la descripción te dejo las reglas del concurso. Como siempre, un abrazo, rompecostillas para todos.